No quiero tenerles tanto tiempo, pero creo que vamos a abrir el libro de los Hechos en el capítulo 2, en el verso 41, con la ayuda del Señor, hasta el 47, que son nuestros versos que hemos estado tomando para nuestra enseñanza en esta serie acerca de la iglesia. Y particularmente estas últimas semanas estado hablando acerca de los propósitos de Dios para la iglesia, el diseño de Dios para la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 41 en adelante. Yo creo que ya todos la encontraron. Si nos cuesta encontrar el libro de los Hechos y el capítulo 2, ay Señor, estamos en serio aprieto. Pero no les costó nada, hasta se lo saben de memoria. Yo sé que es un acto de gentileza suya hacia mí, que están poniendo atención, pero bien pudieran ustedes recitarlo. Así que vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios de esta manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo sé que tal vez va a decir, el pastor está tomando otro pasaje además, porque si usted tiene una Biblia más o menos del año 60, hay un título que se llama una pericopa que lo separa. Pero recuerden que cuando fue escrito originalmente no habían tales divisiones. Fueron más que nada para nuestro entendimiento. Así que todo este pasaje es continuo. Por eso el 43 dice: producto de perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, como predicábamos, ¿cierto? Perseveraban también en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y lo que sucede cuando la iglesia hace esto, dice la Biblia que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén y amén. Vamos a orar un momento. Señor, esta tarde hemos venido, Señor, a concluir esta semana laboral, y qué mejor que hacerlo en tu presencia, Señor. Hay descanso en tu presencia, hay fortaleza, pero también, Señor, instrucción de tu palabra. Ayúdanos en esta hora para tener corazón abierto, Señor, ser como el barro en las manos del alfarero. Danos forma a esta iglesia, a nuestras vidas, Señor, para ser gratos delante de ti, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar su asiento en esta noche. Y como le he mencionado, hemos estado hablando acerca de los propósitos de Dios para la iglesia. Amén. El diseño con el cual Dios creó, la razón de ser por la que existe la iglesia. Por eso, querido hermano, es tan importante que absorbamos esta serie, porque, hermanos, para ser una iglesia apostólica no es solo mantener algunas cosas. Y como les decía el día domingo, cuando prediqué acerca de perseverando, ciertos, en comunión unos con los otros, querido hermano, una iglesia apostólica no solo tiene la doctrina apostólica, pero también tiene todos estos elementos que nos habla y nos describe el libro de los Hechos. Y en esta hora, con la ayuda de Dios, quiero hablar hemos hablado acerca del propósito de la adoración. La iglesia fue hecha para exaltar al Señor Jesucristo. Y hablamos de la adoración no solamente en términos del culto, o como se expresa, cultico, ni no solo de la alabanza. Cierto que muchas veces decimos adoración solo encierra el cántico, pero adoración realmente es todo. De hecho,
el ser humano, no importa si es creyente, ateo, musulmán, católico, querido hermano, el ser humano es un ser que adora. Cuando el hombre no adora a Dios, va a adorar otras cosas. Adora su carrera, adora su vida, adora un deporte, adora, qué sé yo, alguna clase de ídolo, cantante, futbolista. Pero gloria a Dios que nuestros ojos se han abierto para conocer al único que es digno de toda la gloria, y ese es el Señor Jesucristo. Por eso no solo damos gloria a Dios cuando cantamos, sino cuando vivimos en integridad. Damos gloria a Dios cuando somos buenos esposos. Y Dios nos ayude a ser buenos esposos. Damos gloria a Dios cuando, hermano, en nuestro trabajo somos tentados a tener una falta de integridad y nosotros decimos, ¿sabe qué? Rechazo eso. Prefiero la bendición que viene de Dios que la riqueza que viene del mundo, ¿cierto? La segunda cosa que hemos analizado, y por favor, no quiero que se confunda, no estoy hablando en orden de prioridades, porque esto no es que tengo lo primero, lo segundo, sino que hemos dado esta enseñanza acerca de las 5 propósitos de la iglesia, las 5 razones de ser, de existencia de la iglesia. Entonces dijimos la primera, adoración. La segunda, hablamos de la comunión. No podemos ser verdaderamente iglesia apostólica si nosotros no tenemos comunión con el cuerpo de Cristo. Y hermano, vivimos en una sociedad atrapados por un sistema en que nos abstrae de la comunión. A veces decimos solamente lo importante es el culto, la adoración. Y para mí, querido hermano, cuando termina el culto todavía sigue la iglesia. Cuando usted se queda el día domingo preguntando cómo está, abrazando. Eso para mí todavía sigue la iglesia del Señor. De hecho, yo sé que no tenemos los lugares adecuados para nuestros hijos, nuestros niños, y corren por ahí, corren por allá, pero ellos están cultivando su vida dentro de la congregación. Y a veces privamos a nuestros hijos, nuestros jóvenes, de decir, no, vamos a ir al culto y no venimos al tiro. Querido hermano, ser parte de la iglesia no es solamente tener la doctrina y tener el culto, sino que es compartir nuestra vida y entender que somos parte del cuerpo de Cristo Jesús. La semana pasada hablamos de otro de los propósitos que tiene la iglesia, y es llevar el evangelio. Y querido hermano, en esto todos de alguna manera somos desafiados, más allá de cualquier actividad organizada por la iglesia. Yo les decía, cuando éramos muy jóvenes, íbamos a predicar a la calle, en los puntos de prédica. Nos parábamos aquí en la esquina, gritábamos, y por una hora, cierto, el día domingo antes de las reuniones, uno iba al al punto de prédica, y era como un ejército, no íbamos cantando, coritos, cierto, y a uno lo dejaban en una esquina, seguía la marcha, y después uno andaba persiguiendo donde se habían ido los hermanos. Yo cuando llegaba a la iglesia, hermano, llegaba ahí, yo me acuerdo jovencito, todo orgulloso, y miraba a los que no habían ido. Y teníamos tanta paz porque habíamos predicado el evangelio. Pero hermano, evangelismo es más que salir una hora el día domingo. Debe ser nuestro estilo de vida. De hablarle a quien Dios nos ponga por delante. Y en eso creo que todos somos desafiados a llevar el evangelio. Es que yo no soy ministro, es que yo no tengo esto. Hermano, si eres parte de la iglesia, hermano, desde el más pequeño hasta el más anciano, todos somos llamados a hablar del evangelio del Señor Jesucristo. Yo les decía, a veces esperamos a que nuestra situación sea buena, ¿cierto? Cuando no haya problema, cuando no es, ¿qué voy a predicar, pastor? Si estoy enfermo, ya hablo de un Dios grande. Bueno, a veces pasan cosas, hermano, vienen enfermedades, pero tal vez Dios es que nos está conduciendo a esos lugares para predicar el evangelio. Recuerden que el evangelio llegó a Samaria no porque enviaron un evangelista.
El evangelio llegó a Samaria, no porque a Felipe lo ungieron y usted va a supervisar esa zona, no, llegaron arrancando a Samaria. Estaban huyendo y dice la Biblia que por donde quería que iban predicando el evangelio. Entonces no tenemos que esperar a que hayan días buenos. En los días malos todavía podemos predicar que hay un solo Dios verdadero que salva, que por medio del arrepentimiento, aleluya, viene perdón de pecado en el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Y hoy día quiero hablarles acerca de un cuarto propósito que Dios tiene para la iglesia, y es acerca del discipulado. Es acerca de la enseñanza, pero no solo como la estoy haciendo en este día. El discipulado, querido hermano, es más que un programa dentro de una iglesia. El discipulado es más que voy a darte tantas lecciones de la 1 a la 10. El discipulado tiene que ver con la palabra de Dios y con nuestro ejemplo hacia los demás de cómo vivir el evangelio del Señor Jesús. Quiero que vayan conmigo por favor al evangelio de Mateo, en el capítulo 28. Evangelio de Mateo en el capítulo 28, del verso 18 en adelante, pasajes que son ultra reconocidos. Así que si usted lo conoce, perdóneme por citarle una vez más la Biblia. Pero no hago más que obedecer la palabra de Dios. La repetirás a tus hijos. Pablo escribiendo a las iglesias, vuelvo a repetir las cosas que antes os he dicho, porque es como Dios vuelve a traernos palabra de Dios. Dice de esta manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Querido hermano, creo que entienda, antes de ir a mi punto, que cuando predicamos el evangelio y estamos llevando a los perdidos a los pies de Cristo, enseñando a los nuevos, a los convertidos, a cómo vivir cristianamente, no lo estamos haciendo sujetos en nuestra habilidad ni en nuestra elocuencia, sino Jesús, antes de decirle y comisionarlo de que predicaran, le dijo: primero entiendan, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego que Jesús hace esta afirmación en el verso 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, entonces los comisiona. En otras palabras, cuando estamos hablando, predicando, enseñando, llevando a otros a los pies de Cristo, no lo estamos haciendo en nuestro poder, no lo estamos haciendo en nuestra autoridad, sino que nos estamos parando en la autoridad que dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Recuerdo hace años estaba dando un estudio bíblico y tenía batallas siempre ahí. Me estarán entendiendo, Señor. Porque a veces tú estás enseñando, predicando y tú miras a la gente y tú dices: ¿habrán entendido algo? Sales con ese sentido de vacío. Recuerdo hace años, hermano Cristian y hermano Sergio, fuimos a Playa Ancha, donde una mujer que tenía un gran drama en su vida, y llegaban a tocar su puerta cada rato. El niño hacía una embarrada cada rato, entonces no habían 2 minutos en que yo podía tener la atención. Tratamos de mantener la atención, había interrupción en la oración y todo. Y yo iba camino al auto y yo le dije a los hermanos: no, son esas veces cuando yo no sé si alguien entendió algo. Y eso el enemigo trata de desanimarnos, pero cuando venga esa clase de desánimo, usted tiene que tomar la autoridad de aquel que dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, lo que decía el viernes pasado, recuerda que en 2 de Corintios capítulo 5, Pablo dice que nosotros somos embajadores, pero no embajadores en nuestro propio nombre, embajadores en nombre de Cristo. Y por lo tanto, cuando hablamos, enseñamos, no lo hacemos en nuestra habilidad, lo hacemos en el nombre de Cristo. Ahora sí voy a mi punto. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No digo, Jesús no solo dijo evangelicen, pero la orden era hacer discípulos. De hecho, en el verso 19, ese por tanto ir no es un imperativo. En el original griego la palabra ir no está en un imperativo cuando un verbo está en imperativo tiene la carga del deber, sino que ir tiene en el griego tiene un sentido, es que ya lo están haciendo. Pero la carga imperativa está en el hacer discípulos. Ahora, no estoy tratando de decir que una cosa es más importante que otra. Lo que nosotros necesitamos entender que no solo necesitamos que sean bautizados, sino que las personas sean desafiadas a vivir una vida que glorifique al Señor Jesucristo. En el verso 20 es mucho más claro lo que dice. No, pueden ir conmigo, por favor. Dice enseñándoles. Fíjese que no dice que le enseñen todas las cosas. El pasaje no dice literalmente enséñenle todo. Ahora, no me malentiendan, no estoy diciendo que Jesús no le dijo que le enseñaran todo, pero el acento del discipulado era enseñarles a guardar todas las cosas. En otras palabras, era enseñarles a obedecer. Porque finalmente el propósito que tiene querido hermano, el discipulado es que las personas puedan crecer en Cristo Jesús. No queremos que solo las personas vengan al culto y sepan hacer lo que se hace en un culto. Porque hay gente que sabe hacer todo lo que hacemos en un culto: levantar las manos, gritar gloria a Dios, responder a la palabra viniendo al altar, pero no están viviendo el evangelio en sus casas. Y siguen toda la vida viviendo una vida de inmadurez espiritual. El propósito del discipulado es que la iglesia pueda crecer en el Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan la exhortación del apóstol Pablo a los Corintios: crecer en la obra del Señor siempre. Quiero que vayan conmigo al libro de Efesios en el capítulo 4, el verso 11 en adelante. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, vamos a leer hasta el versículo 16 con la ayuda del Señor. Y dice de esta manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y creo que esto lo he dicho, pero es bueno volver a repetir. Queridos hermanos, está aquí describiendo el ministerio, mencionando ministerio, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Y cuál es el fin de ellos? ¿Cuál es el propósito de ellos? Es perfeccionar a los santos. Y querido hermano, y aquí entramos en buenos o grandes conflictos con nuestros días, de la manera en que estamos acostumbrados a hacer iglesia. Vamos al culto y queremos que algunos hagan la obra del ministerio, y pensamos que solamente algunos la pueden desarrollar, los que tienen un ministerio, a los que le pagamos para que vivan por eso. Y la Biblia dice que el fin del ministerio es perfeccionar a los santos. ¿Pero para qué? ¿Para que los santos se sientan bien el día domingo? ¿Para que nos creamos que estamos en una iglesia apostólica? No, dice para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. En otras palabras,
Lo que la Biblia y los apóstoles suponían es que todos iban a estar involucrados en el ministerio en un sentido. Todos, la labor de evangelizar no es solo de algunos, es de todos. La labor del discipulado no es solo de algunos. Leía en estos días algún comentario que habían puesto, que algunos decían, que algunos jóvenes decían, es hora que nos den lugar a nosotros y que los ancianos se aparten, y nosotros vamos a enseñarles. Y querido hermano, la propuesta bíblica es, esto es un principio, y Pablo lo aplica en particular sobre las mujeres, pero es un principio que aplica a todos. Las más viejas enseñan a las más jóvenes. En otras palabras, si vamos a practicar, y esto perdónenme que vuelva atrás, si vamos a practicar la comunión unos con otros, tenemos que involucrarnos en la vida de otros, no para chismear en la vida de otros, sino para ayudar a edificar en la vida de otros. Porque cuando usted ve a alguien en malos pasos, su deber es ayudar a esa persona a rectificar el camino. Puede que la rechacen, puede que a usted le digan ¿qué vienes a decirme? Pero si usted actúa de acuerdo a lo que hemos hablado, con humildad, con mansedumbre, como dice el libro de los Gálatas, que los espirituales restauren a los más débiles con espíritu de mansedumbre, y aún así lo rechazan, querido hermano, usted al menos habrá obrado de acuerdo a las escrituras. Y por lo tanto, de alguna manera, Pablo, cuando escribe a los Efesios, no está esperando que solo algunos hagan la obra del ministerio, y que solo algunos privilegiados, y que como casi calcado la iglesia católica, hay un par de clérigos que son los que saben. Hermano, el conocimiento del Señor está abierto para el que quiera. Yo quiero recordarles que estos años 60, años 70, más bien cerca del 60, la iglesia católica cuando hacía sus servicios lo hacían en lengua latín, en lengua erudita. Y hermano, los que iban no entendían ni palote. Hubo un concilio, el Concilio Vaticano II, ¿cierto? En que ahí hubieron reforma y toda una clase de cosas, y se aprobó que ahora pudieran hacerse la lengua en lo que hablaba la gente, que entendieran. Y de alguna manera era mantener el conocimiento solamente enquistado en un grupo de personas. Pero nunca ha sido eso el evangelio. Porque quiero decirle, en el primer siglo, querido hermano, no había educación como la había ahora. Había gente que no sabía leer, por eso la fe viene por el oír. Porque, querido hermano, el evangelio debía estar abierto para todos. De hecho, todavía hay hermanos en China que están arriesgando su vida, se reúnen en casa y no tienen acceso a Biblia. Y lo que escuchan son los mensajes. Y nosotros, queridos hermanos, tenemos Biblia digital en el celular, en el tablet. Las tenemos en versión nueva, vieja, moderna. Para el joven, para la niña, para la mujer, para el ministro. Y aún así no la leemos. Pero recuerde que Dios, que ha hecho de la iglesia un pueblo de sacerdotes. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, pero vosotros sois real sacerdocio, nación santa. En otras palabras, ninguno de nosotros debería solo sentarse aquí en la iglesia a ver qué van a hacer en la iglesia. Somos miembros y parte del cuerpo de Cristo. Y el que lo metió en la iglesia no fue el pastor, no fue el hermano. Usted fue puesto en la iglesia por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, profetas, evangelistas, maestros, pastores,
Tienen que perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para prepararlos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hermano. Y quiero por favor ligar a algo que a veces de nuestro crecimiento espiritual lo desligamos. Ay, yo soy muy espiritual porque yo oro mucho. Pero hermano, si no lees la Biblia, no puedes llegar verdaderamente a tener una vida espiritual profunda. Vida espiritual también es conocer a Cristo, al Señor. No puedo vivir solamente escuchando. Necesito yo tomar tiempo y de cultivar mi mente, mi corazón, mi carácter en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y querido hermano, y aquí Pablo lo refiere, nos habla de que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. En otras palabras, no hay verdadera edificación espiritual en la ignorancia bíblica. Y vuelvo a decirles, estamos en la generación, esto se ha dicho por todos lados, esta es la generación más analfabeta bíblicamente. Tú escuchas y hermano, repite lo que otros escucharon. Dicen lo que un profeta no lo dice otro profeta. Suben a Cornelio al árbol de Zaqueo. Citan cosas del Nuevo Testamento y lo dijo Moisés. Y Abraham abrió el mar rojo. Santo Dios, yo digo. Hermano, yo he escuchado. Querido hermano, y no hay verdadero crecimiento espiritual en la ignorancia, porque el discipulado, ¿qué es lo que tiene? Tiene que ver con nuestro crecimiento, nuestra madurez en la fe, pero no pueden madurar en la fe solo estando años en la iglesia. La única manera de madurar en la fe es creciendo en el conocimiento de Dios y en el cultivo de nuestra vida espiritual. Es conociendo la palabra de Dios. Y queridos hermanos, ¿qué es lo que Dios espera? Que lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y hermanos, aunque todos deberíamos llegar a desarrollar un carácter y una vida ejemplar para decir como Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, y no tener que decirle a los hermanos, mire al Señor, no me mire a mí. Y aunque tenemos que decirle que Cristo es el centro, nuestras vidas deberían inspirar a otros a vivir de tal manera que desearan vivir como Cristo Jesús. Sin embargo, tenemos que volver a recordar que el estándar con que un día vamos a ser medidos no fue como fue el líder, sino a la medida y a la estatura de Jesucristo. Entonces algunos dicen, bueno, como tal persona el líder y hace eso, entonces ya yo no soy ni líder, entonces puedo hacerlo también. Pero ¿por qué no busca mejor a un líder que ora? No, busca el más bajo estándar para justificar su pecado, pero no busca un más alto estándar para inspirar su vida. En vez de estar tirando hacia arriba nuestra vida, la tiramos hacia abajo. Pero quiero decirle que hermano, un día la manera en como Dios nos va a medir no es si evitamos a tal o cual, sino si caminamos como Cristo caminó. Él es nuestro estándar. Y eso está desplegado en todo el Nuevo Testamento. A los esposos dice, amad a vuestras mujeres como ¿quién? Como Pablo amó a la iglesia. Como el pastor, no, como Cristo amó a la iglesia, porque Él es el estándar. Y querido hermano, el discipulado tiene como fin llevarnos a crecer en nuestra fe en el Señor Jesucristo, es ayudarnos a crecer en nuestra vida espiritual. Y Pablo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hermanos, si vamos a ser seguidores de Cristo, no tenemos que, vi algo en YouTube y ahora se puede hacer esto. Hermano, si el día de mañana el tremendo líder dice, bueno, vamos a abrir esto, vamos a abrir el mundo,
yo espero que los líderes de esta iglesia, los hermanos, ay pastor, ahora se puede. Hermano, nuestra guía es las Escrituras. Seguimos a Cristo Jesús. Entonces, no. Si vamos a hacer y tener una fe sólida, y eso tiene como fin el discipulado, fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra vida cristiana, fortalecer nuestro fundamento y la manera en que servimos y caminamos y servimos al Señor, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, dice la Biblia. Hermano, Dios no espera que nos quedemos como niños espirituales. Dios espera que crezcamos en todo. Ah, es que yo hago bien esto, pero esto no, yo no. Dios espera que crezcamos en todo. En nuestro carácter, en el servicio al Señor, pero también en nuestro carácter e integridad en casa. En el trabajo. Que no haya dos hombres, solo uno. Seamos aquí y donde quiera que estemos, seamos los mismos siempre, para la gloria del Señor. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien conectado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Querido hermano, la vida cristiana es un largo viaje. Y el bautismo solo es el inicio del viaje, no es el término. Solo se empieza cuando alguien nace. Y la vida cristiana no consiste solo en cumplir reglas o ritos que nos permiten tener una categoría determinada, sino que es un viaje, es un proceso continuo en el cual debemos ser desafiados a crecer en todas las áreas de nuestra vida. Pero querido hermano, básicamente el discipulado, si usted lo tiene que abrir y decir cuáles son las cosas centrales, hay dos elementos centrales en que debe ayudarnos a crecer el discipulado. Uno, en conocer más a Cristo, en crecer en nuestra vida espiritual, en llevar una vida santa de oración que agrade a Dios, en llevar una vida de disciplina respecto de conocer las Escrituras. No podemos solamente, querido hermano, pasar toda la vida y todavía nos dicen dónde está Génesis y lo buscamos en el Nuevo Testamento. Yo sé que ahora es más fácil con los celulares, se encuentra más rápido, pero querido hermano, deberíamos cultivar nuestra vida en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso el primer propósito es crecer hacia la madurez. Todos empezamos en la vida cristiana como niños, pero debemos comenzar y crecer hasta ser maduros espiritualmente. Querido hermano, cuando hablamos de madurez, estamos hablando de estrechar una fuerte y sólida relación con Dios y no circunstancial. En otras palabras, no vamos a servir a Dios y no solo vamos a estar animados cuando las cosas marchen bien en la vida. Porque a veces, vuelvo a insistir, nuestra vida espiritual es como niños mimados, que cuando nos va bien, ¡oh, Diosito! Pero cuando no nos salen las cosas como queremos, somos como niños taimados. Andamos enojados, andamos molestos con Dios. Hermano, si vamos a crecer, tenemos que superar esa etapa de la vida. Esté enfermo, voy a servir a Dios. Hayan problemas, voy a servir a Dios. Tuve alguna situación con un hermano, no voy a dejar la comunión, no voy a dejar la iglesia. Voy a estar firme en la fe siempre. No, a ver, va a aparecer el hermanito, lo va a aparecer.
Tenemos que superar esas cosas. Como les dije la semana pasada, el hecho de que la Biblia dice que los discípulos perseveraban en la comunión unos con otros, habían cosas que iban a separar a las personas unas de otras. La naturaleza humana, egoísta, individualista, iban a pasar heridas, iban a pasar situaciones, pero había que tener la disciplina y perseverar en la comunión. No decir, me pasó esto, yo me retiro de la comunión. No, hay que luchar para mantenerse espiritualmente conectado. Porque nuestra naturaleza humana es egoísta, es rencorosa. No nos nace perdonar así como, no, hay que tomar esta carne y llevarla a la cruz del Calvario una vez más. Usted ha mirado que la última vez que vemos a Jesús con sus discípulos estaban peleando, ¿quién era más grande? Jesús le lava a sus discípulos, Jesús está poniendo carga en ellos, voy a ser entregado, esta es la última noche. Y ellos peleando, ¿quién es el mayor? Ya se va. El pastor el pastor Gadiel no va a estar en Valparaíso, y todo en vez de que, pastor, no, están peleándose. ¿Quién predica? ¿Quién? Pero la próxima vez que lo vemos juntos, ¿no les parece interesante que están, la Biblia dice, unánime juntos? ¿Qué es lo que hay entre medio que hace un cambio tan dramático? Jesús poniendo carga, sirviéndole, lavándole los pies y ellos peleando, pero ahora ya no está Jesús con ellos, pero están unánimes juntos. Hechos capítulo 2, ¿cierto? Versículo 1. Cuando se derramó el Espíritu Santo, hermano, el único evento transformador que puede cambiar la naturaleza de las personas es la cruz del Calvario. Está la muerte y la resurrección de Jesucristo. En otras palabras, lo que quiero decir, la única manera en que nosotros podemos mantenernos maduramente unidos en Cristo es yendo a la cruz, clavando nuestro orgullo, nuestra carnalidad, nuestro egoísmo, todas esas cosas para vivir como el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, el crecimiento espiritual no es algo casual. El crecimiento espiritual no es, justo me lo encontré y de repente maduré. No, es algo que se cultiva, es algo intencionado. Es algo que sucede a propósito. El libro de Proverbios, en el capítulo 4, en el versículo 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo sé que en nuestro crecimiento espiritual han habido contrariedades. Yo sé que hay problemas, hay ataques, hay situaciones, pero no podemos estar toda la vida dando 2 pasos, hermano, y retrocediendo 3. Tenemos en algún momento que decir: ya basta de mi inmadurez. Necesito crecer en el Señor Jesucristo. Necesito crecer como un hombre espiritual. No puede ser que esté viviendo a pancitos de vida. Hermano, uno ya conoce su pancito regalón. Llega usted a la casa y llegan los invitados y le saca el pancito de vida. Saque. Y usted sabe dónde están los de juicio. Pero usted tiene dobladito en la puntita. Te bendeciré. Querido hermano, no podemos estar viviendo toda la vida de eso. Cuando Dios nos confronte con su palabra, tenemos que rendirnos a Él en vez de estar enojados con el pastor. En vez de salir murmurando: te diste cuenta, me la dijo a mí. Bueno, si no le predico a usted, ¿a quién le predico? ¿Alguien vino a escuchar palabra de Dios o no? Entonces, si Dios le habla, no se queje. Abra su corazón al Señor. Para crecer espiritualmente debemos tener compromiso con nuestro crecimiento. Porque, hermano, la carne, me voy a empezar a levantar temprano a orar. La carne, ¿sí o no? Se pone a orar, le viene todo el cansancio. Se pone a orar, le vienen todos los achaques. Oiga, pero cuando ve la serie,
no se acuerda de nada. No, no. Queridos hermanos, necesitamos experimentar crecimiento constante en nuestra vida espiritual. No podemos estar viviendo como la semana pasada. Necesitamos ser desafiados a crecer cada día, cada año de nuestra vida. Quiero mencionarle algunas áreas por las que tenemos que crecer. Primero tenemos que crecer en nuestra relación con Dios. Si usted está viviendo de 5 minutos de oración, hermano, está flaco. Estás a régimen. Hermano, por eso cuando viene el diablo te tiritan las cañuelas. Ay, es que nadie me ayudó, hermano, si no ora nunca. El hecho de que usted pida oración no lo inhibe a usted de orar por sus... Yo conozco hermanitos que piden toda la vida oración, pero ellos no oran nunca. Las cosas no van a cambiar en su vida. Debemos crecer en nuestra fe. ¿Cuántos han tenido experiencias con Dios? Pero ¿por qué cuando viene el nuevo problema estamos dudando que Dios nos va a sacar de eso? Estamos ahí, no sé si voy a poder. Hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vienen problemas, vienen enfermedad. Hermano, Dios no te ha dejado, Dios no te ha desamparado, Dios no te ha devuelto la espalda, Dios no ha perdido el control. Dios sigue sentado en su trono. Aleluya. Como dijo ahí, que Dios siempre tiene el control. Él siempre puede cambiar la tele. Necesitamos crecer en nuestro conocimiento. Hermano, doctrina es más que solo Hechos 2:38. Doctrina es más que Deuteronomio 6:4. Hermano, dime unos versos. Y después ya, ya como, bueno, el Salmo 23. Ya, bueno, el Salmo 19. Queridos hermanos, necesitamos crecer en nuestro conocimiento del Señor. Necesitamos crecer en nuestra conducta. Yo sé que cuando somos niños alguien nos dice algo, sale el hombre, la vieja naturaleza. Pero si ya llevamos años de cristianos, cuando alguien nos diga, usted tiene que tener sabiduría, la blanda respuesta quita la ira. Debemos crecer en nuestro carácter. Dios podía haber llevado a José de la noche a la mañana a la primera magistratura que alcanzó en Egipto. Pero ¿por qué Dios no lo llevó? Porque sabía que ese jovencito necesitaba aprender carácter. Y carácter no lo aprende entre algodones. El carácter se forma en el fuego, en la prueba. Entonces, en vez de estar desanimado en la prueba, usted tenga confianza. Dios ahí está trabajando, parece que lo está golpeando, pero recuerda que la palabra de Dios es como martillo que quebranta, está forjando en usted. Para que cuando lleguemos a una posición, al lugar donde Dios nos puede usar, sepamos doblar nuestras rodillas cuando tengamos victoria y darle la gloria a Dios, para que le digamos a la gente, no se trata de nosotros, porque Dios escogió lo peor del mundo. Somos eso, lo necio del mundo. Entonces, si pasa algo, no es por mi habilidad, no es por nosotros, es por la misericordia de Dios. Y como dice el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino que a su nombre sea la gloria. Querido hermano, debemos crecer en nuestras emociones. Yo sé que cuando uno tiene una relación verdadera con Dios, están implicadas las emociones. Porque no es una relación fría. Amamos a Dios. El salmista lo dice de esta manera: mi corazón, pero también mi carne alaba a Dios. Por eso cuando estamos en la presencia de Dios, nosotros no podemos estar quietos, tenemos que alabarle con todo el corazón.
Pero queridos hermanos, también a veces nuestras emociones no son buenas. A veces nuestras emociones, hermanos, no quieren servir a Dios. Entonces tenemos que crecer. Usted no puede caminar por las emociones, porque hay días buenos y hay días malos. Hay días en que uno dice, bueno, con Dios no importa los enemigos, pero el otro día está como Elías, queriendo morirse. Pero querido hermano, tenemos que crecer en nuestras emociones, confiar en Dios. Y cuando no queramos eso, agarra y dile: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, tu santo. No, cuando usted no quiera, cuando no se sienta, ya no voy a ir a la iglesia, hermano. Recuerde, voy a ordenar mis pasos. Tal vez no me siento, pero yo voy a seguir obedeciendo a Dios. Yo no siento hacer esto, hermano. No es que lo sienta, es nuestro deber obedecer a Dios. A veces Dios te va a pedir cosas que no te agradan. Dios le dijo, Dios podría haberse buscado a otro hombre, pero bueno, Dios le gusta hacer cosas. Dios podría haber buscado a otro y no a Jonás. ¿Acaso Dios no sabía que este hombre iba a huir? ¿Acaso después que Dios salvara y perdonara a Nínive, no sabía que este iba a estar todo enojado? Oye, ¿qué te pasa, Jonás? Yo sabía que iba a pasar esto. Que tú eres misericordioso y que en vergüenza de aquí a 40 días van a ser destruidos, y estos se arrepintieron y no pasó nada. Yo sabía que iba, por eso yo no quería ir. Y hermano, Dios a veces te va a pedir que hagas cosas aunque tú no quieras hacerlas. Aunque tus emociones y tus decisiones quieran ir por otro lado. Dios no le dijo a Jonás: ¿quieres ser profeta? ¿Te sientes bien siendo profeta? Hermano, Dios puede llamarte a servirle en alguna área y Dios no te va a preguntar: ¿te sientes bien haciendo esto? Hermano, Dios no está esperando que tú que sientas orar. Hermano, dedícate a la... Es que todavía no lo siento, pastor. Hermano, no se trata de que le sientas, se trata de obedecer, de sujetar lo que tú sientes y llevarlo en obediencia a Jesucristo nuestro Dios. Debemos crecer en nuestras relaciones con los que nos rodean. Podemos ser santos, pero si andamos peleados con todo, no está bien ese carácter. Podemos estar midiéndole la vida espiritual. Debemos crecer en nuestras relaciones con los demás, con los que nos rodean. Son parte del cuerpo de Cristo. Amén. Debemos crecer en nuestra vida de compromiso. No, pastor, mire, si voy. Sí, yo voy a hacer todo lo posible. Pero gente que nunca crece en el compromiso con el Señor. Hermano, puede hacer esto, bueno, no sé, voy a ver, pero ¿por qué no usa a otro hermano? Querido hermano, tenemos que crecer. El discipulado debe llevarnos una vida de compromiso, porque no puedes seguir a Cristo descomprometido de Él. Debemos crecer en nuestra vida de responsabilidad. Somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, no es nuestro. El dinero que tienes no es tuyo, es mayordomía. Dios lo dio. Hermano, la vida no es tuya. Debemos administrar bien nuestra vida para gloria de Dios. Padres, nuestros hijos no son nuestros, son herencia de Jehová. Y debemos ser buenos en lo que Dios nos ha dado como responsabilidad para llevarnos al Señor. Debemos crecer en nuestra vida de servicio. No solamente debemos llegar a pensar, me voy a sentar. Debemos pensar que para que esto esté ordenado, alguien lo ordenó. Si esto está limpio es porque alguien lo limpió. Hermano, tenemos que preguntarnos cómo es que podemos nosotros colaborar para servir a Dios.
Tenemos que crecer en nuestras finanzas, honrando a Dios y administrándolas correctamente. Hermano, la espiritualidad tiene que ver con todo esto. No, hay un problema en un hombre espiritual que le debe plata a todos. Hermano, puede ser terrible de oración aquí o llorar todos los cultos, pero si no le pagas lo que has pedido a los hermanos, esa es una falla, un forado en el carácter. Nuestro carácter debe condecirse con nuestra clase de vida espiritual. Debemos crecer en todo esto. Hermano, a veces queremos vivir como ricos, pero somos pobres. Hermano, si ganas 600, vive una vida con eso. Dios te va a bendecir, hónrale y Dios te va a ayudar en eso. Pero a veces vivimos tan desordenados. Hermano, hay gente que no sé, tú tratas de administrar bien lo que Dios te da. No puedo con esto. Bueno, hermano, hace esto, toma. Yo recuerdo en una ocasión, una Navidad, y después veo los regalos a los hijos. Uy, ni yo le di tan buenos regalos a mi hijo. Ese debe ser mi dinero. Yo voy a vivir de acuerdo a lo que Dios me da. Porque queremos vivir en desacuerdo con lo que Dios nos ha dado. Porque estamos envueltos en una sociedad de consumo, de orgullo, de apariencia. Pablo dijo, sé vivir en abundancia y sé vivir humildemente. Sé vivir cuando hay mucho y cuando no hay nada. Querido hermano, podemos hablar tanto, no es tanto el dinero, sino el carácter respecto y nuestra actitud frente al dinero. Debemos crecer en nuestros dones y habilidades. Cada cristiano Dios le dio dones, talentos, habilidades. Y hermano, eso no fue para que todo el mundo te reconociera a ti. Fue para servir al Señor, para edificar el cuerpo de Cristo Jesús. Y debemos preocuparnos, ¿cómo pongo esto al servicio de la iglesia? Y hermano, hay un malentendido ahí, que cuando me nombren tal cosa voy a servir. No, nadie te va a nombrar así. Sirve a Dios y Dios te va a honrar. Es así como funciona. Hay gente que quiere poner la cabeza para cualquier unción, pero nunca ha hecho nada para llegar ahí. Hermano, la iglesia te va a reconocer si tú sirves a Dios. Hermano, yo puedo darte el púlpito, pero vas a pasar el bochorno más grande. Pero sirve a Dios, va a ganar en testimonio, y cuando te pongas aquí, Dios te va a respaldar y el corazón de la iglesia va a estar contigo. Porque sirves a Dios. Porque a veces queremos exigirle a la gente lo que no hacemos. No alaban a Dios nunca, pero cuando están en el altar, ¡ay! No oran, pero cuando les toca, hermano, hay que tener vida de oración. Y siempre está por los pasillos hablando nomás. Querido hermano, necesitamos nosotros crecer en esta, espiritualmente, en el llamado que Dios tiene para nuestra vida. Necesitamos crecer en sabiduría. Necesitamos retener nuestra lengua. Se arranca, pero hermano, tenemos que sujetarla para glorificar a Dios, para bendecir el nombre del Señor Jesucristo, para que cuando hablemos sea de edificación, para que cuando hablemos nuestra boca se hable para bendecir a Dios. Entonces este es el propósito del discipulado, es el llamado a crecer espiritualmente. Es el llamado que Dios nos hace para alcanzar la madurez espiritual. Y ya voy a ir terminando en esta noche, Josué, si ya me viene a acompañar. Y solamente quiero terminar con 4 factores esenciales para lograr la madurez. ¿Cómo puedo llegar a tener una vida de madurez espiritualmente? Usted nunca la va a llegar a tener si usted no tiene comunión con Dios. El poder del Espíritu Santo en nuestra vida.
Cuando recibimos la palabra de Dios y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos la promesa acerca de su Espíritu. Pedro dijo: porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hermano, el Señor sabe que hay un diablo que quiere destruir nuestra vida espiritual. El Señor sabe que el diablo hará todo lo posible para que no crezcamos en nuestra madurez, en nuestro crecimiento espiritual. Y hermano, no podemos derrotar la fuerza del enemigo con nuestros dones, talentos y fuerza. Necesitamos el Espíritu de Dios morando dentro de nosotros. Si usted todavía respira en esta noche, va a tener batallas contra su carne. Y no importa si esté reungido, usted no deja de ser hombre o mujer. Y la carne, los deseos de la carne van a batallar. Pablo decía: miserable de mí, que estoy en este cuerpo de muerte, porque lo que no quiero, eso hago. Vamos a luchar, van a venir tentaciones, hermano, y la única manera de poder vencer es por medio del Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Hermano, si nos llenamos de la presencia de Dios, cuando vengan las tentaciones vamos a estar firmes. Cuando llegue gente que nos quiere empujar a cosas incorrectas, solamente si estamos llenos del Espíritu Santo vamos a poder a rechazar tales ofertas, de manera que nos pueda guiar. La segunda cosa que nos va a ayudar a crecer espiritualmente es tener la palabra de Dios en nuestra vida. Dios ha revelado todo lo que necesitamos conocer por medio de las Escrituras. El libro de Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sin las Escrituras no tenemos armas con las que podemos pelear. Cuando vienen tentaciones, hermano, cuando usted tiene la palabra de Dios en usted empieza ahí a batallar. El diablo viene a poner cosas en su mente, y la única manera a veces de pelear es: no, voy a limpiar mi mente, voy a mantenerme en la palabra de Dios. El diablo viene a decirle: Dios te dejó. No, Él va a estar todos los días de mi vida. No, el diablo va a decir: puros problemas te van a seguir por servir a Dios. Y usted va a la palabra de Dios: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesucristo? Pablo le dice a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay una versión que dice equipado para toda buena obra. Hermano, todo lo que necesitamos como cristianos está en la Biblia. Satanás ha puesto su mano en muchos países para prohibir la Biblia. Hermano, literalmente hay pastores que no tienen siquiera una Biblia en países. Y yo se lo digo porque yo en Cuba había muchas nuevas iglesias que estaban abriendo, y los pastores tenían por ahí Biblias católicas. Yo fui a librería y solamente literatura comunista. No hay Biblias a la venta. Y querido hermano, hay cosas que son legales pero son inmorales. Hay cosas, y tú y yo somos llamados a respetar las leyes, pero hay cosas en las que vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en eso, en alguno de mis viajes, introdujimos Biblia ilegalmente para pastores. Y mientras la revisaban: Señor, que no las abran. Quiero pasar una buena noche, hoy día no una mala noche. Querido hermano, hay lugares donde no tienen acceso a una Biblia, pero hay países donde la Biblia existe en abundancia. Y sabes que ahí el ataque de Satanás es para que no creamos a la Biblia.
Satanás distrae a las personas con actividades para que no tengan tiempo de leer la Biblia. Hermano, el libro de Eclesiastés dice: para todo hay tiempo. Hermano, ¿cómo Jesucristo enfrentó la tentación? Era Dios, pero era hombre. Y él, querido hermano, cada tentación del enemigo en Mateo 4, él respondió: escrito está. Querido hermano, usted puede salir victorioso y crecer espiritualmente si usted permite que la palabra de Dios more en nosotros. Pablo dice que la palabra de Cristo more en nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tenemos el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Diga Espíritu Santo. Diga palabra de Dios. Y la tercera, dije 4 factores, ya voy terminando. Diga obediencia. Hermano, nadie crece espiritualmente siendo un desobediente. Es que yo no me sujeto, porque hay gente que son como los hermanos de Corinto. Unos son de Pablo, otros de Cefa, otros de Apolo. Pero hay algunos hermanitos: yo soy de Cristo. Hoy pudiéramos decir qué tremendo, qué espirituales, hermano. Lo que estaban diciendo: yo no me someto a nadie, solo a Cristo. Hermano, Dios estableció orden en el pueblo del Señor. Y nosotros tenemos que aprender la obediencia. Le enseñamos a nuestro hijo a ser ¿qué? Obediente. Pero ¿y nosotros? Samuel le dijo: ¿se complace Jehová tanto en el holocausto, en la víctima, como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando Dios nos habla, usted no debería andar solo por sus caminos. Hay gente que dice: yo obedezco a Dios, pero son desobedientes a sus padres, a sus líderes. Otras personas, cuando Dios le habla, luego de oír el mensaje, se olvidan. Hay otros que eligen obedecer ciertas partes. Yo le digo a mi hija Renata: Renata, la obediencia es completa. Si la obediencia es incompleta, es una desobediencia completa. No debo solo obedecer cuando me gusta. Y la tercera, lo que todos necesitamos, todo convertido necesita un discipulador que lo guíe, que lo instruya. Pablo le escribe a los Corintios, dice en 1 Corintios 4, 15 y 16: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto ruego que me imitéis. Los ayos eran estos ayudantes que ayudaban en la crianza, ayudar en el proceso de la crianza. Pero Pablo dice: podéis tener mucha gente que los ayude, pero tenéis solo un Padre en Cristo. Y él dice: por tanto ruego que me imitéis. La Biblia al día traduce este verso y dice: de hecho, aunque tuvierais miles de tutores en Cristo, padres sí que no tenéis muchos, porque mediante el Evangelio fui yo el Padre que os engendró en Cristo Jesús. Hay una versión que se llama de Jerónimo del año 1976, y es muy interesante cómo traduce este pasaje. Y dice: pues aunque hayáis tenido 10,000 pedagogos en Cristo, no habéis tenido muchos padres. He sido yo quien por el Evangelio os engendré en Cristo. Queridos hermanos, si queremos crecer espiritualmente, todos necesitamos alguien que nos instruya en el Evangelio. En otras palabras, podemos llevar años de convertido, pero todos necesitamos someternos a alguien que nos enseñe la palabra de Dios. Quiero terminar en esta noche. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Yo no quiero ser un enano espiritual.
Yo no quiero quedarme pequeñito en mi fe, pequeñito en mi carácter, hermano, porque nunca Dios puede promover a alguien inmaduro. Hay cosas que no le pasamos a nuestros hijos. Un cuchillo. Hay cosas que no le dejamos hacer, que manejen un auto, porque de seguro lo tomarían y habría un problema. Hay cosas que Dios no le puede dar a gente inmadura. Ay, Señor, ¿por qué cuando me toca a mí? Cuando crezcas. Ay, Señor, ¿por qué no te acuerdas de mí? Lee la Biblia. Ay, Señor, ¿por qué siempre a otro y nunca me toca a mí? Cuando aprenda a obedecer. Porque si Dios nos lleva inmaduros a un lugar de privilegio, hermanos, vamos a caer de ese lugar en vez de glorificar, de permanecer. Vamos a defraudar a nuestro Señor. ¿Por qué no nos ponemos en pie en esta noche y venimos a este altar y le decimos: Señor, ayúdame en esta noche a crecer en mi vida espiritual? Ayúdame a crecer como un esposo. Ayúdame a crecer como un hijo obediente, Señor. Ayúdame a crecer como miembro de la iglesia. ¿En qué puedo, Señor, servir en el cuerpo de Cristo? Ayúdame a crecer en mi fe, Dios mío, para no estar temiendo, dudando, para Señor, no estar ofendido toda la vida, Señor Jesús, para no tener un espíritu de víctima toda la vida, sino tener responsabilidad de mis decisiones.